¿Cómo terminaron los planetas del sistema solar en sus órbitas actuales? ¿Así permanecerán por siempre? ¿Es posible que en algún futuro los planetas salgan disparados de su órbita debido a alguna inestabilidad en el sistema solar? O preguntando de otra manera, ¿qué tan bien portadas son las órbitas de los planetas y qué tan probable es que algún día todo caiga en el caos más absoluto? Bueno, de inicio podría sorprendernos saber que los planetas han mantenido el orden con respecto al Sol prácticamente desde que se formaron, es decir, este orden en Mercurio, Venus, Tierra, Marte, etc. Pero no así sus distancias a nuestra estrella. Se piensa que hace unos 4.000 millones de años los gigantes de gas de Júpiter a Neptuno movieron sus posiciones con respecto al Sol, provocando desplazamientos de cuerpos menores como asteroides, que impactaron después en Mercurio, en Venus, en la Tierra, incluso en la Luna y también en Marte. Pero estos desplazamientos pueden llegar a ser tan grandes como para que la fuerza de gravedad mueva las órbitas planetarias, provocando la expulsión de alguno o choques entre los planetas. Bueno, la respuesta corta es: no estamos seguros, sobre todo a muy largo plazo, en lapsos de miles de millones de años. Pero lo que sí sabemos es que cada vez implementamos más herramientas en problemas y preguntas como estas. Mi nombre es Vicente Hernández y hoy en el Cosmos quiero platicarles sobre la estabilidad de los planetas del sistema solar, algo que podríamos creer eterno e inmutable, pero que bajo ciertos escenarios podría traer consecuencias devastadoras, sobre todo para los vecinos Venus y Mercurio. La estabilidad del sistema solar es uno de los problemas más antiguos en física teórica, uno de los más simples de establecer, pero también uno de los más complicados de investigar. Podemos remontarnos hasta Isaac Newton, desde la formulación de la ley universal de la gravedad, que establece que los cuerpos se atraen unos a otros por esta fuerza. Newton estableció también las leyes del movimiento, de manera que usando sus descubrimientos y las leyes del movimiento planetario de Johannes Kepler, descritas apenas unos 60 años antes, fue capaz de explicar y entender por qué los planetas se comportan como se comportan. Pero aún más, el trabajo de Newton resultó en una serie de herramientas matemáticas que describen con increíble precisión las órbitas de la Luna, los planetas, las lunas de los planetas, cometas, asteroides y muchos objetos en el sistema solar. Como paréntesis, nos podría sorprender saber que prácticamente todos los programas espaciales de la historia, desde los que ponen satélites en órbita terrestre hasta los viajes que han llegado a las afueras del sistema solar, pasando desde luego por las misiones tripuladas a la Luna, todo esto ha sido posible gracias a los fundamentos de Newton, publicados hace más de 330 años. Bien, pues la cosa de la estabilidad de los planetas comienza aquí, con el hecho de que saber que el comportamiento de dos objetos en movimiento atraídos por la fuerza de gravedad es un problema relativamente sencillo. Es el llamado problema de dos cuerpos, y se basa en la física y las matemáticas que aprendimos prácticamente en el bachillerato. Son sumamente sencillas. Newton sabía que era posible describir con mucha precisión el comportamiento que tendrán dos cuerpos aislados, por ejemplo, el Sol y la Tierra, o la Tierra y la Luna, o el Sol y Venus, etc. En estos casos, el cuerpo más masivo, el Sol, domina sobre los otros y sabemos que los planetas se mueven a su alrededor en órbitas elípticas, con nuestra estrella en uno de sus focos. El problema es que el sistema solar está compuesto por más de dos cuerpos, o dicho en el sentido de dominancia que tiene el Sol, por más de un planeta. Y cada planeta ejerce una fuerza sobre los demás, de manera que aquella situación sencilla que llamamos de dos cuerpos se convierte en un problema de 3 o 4 cuerpos, o en términos generales de n cuerpos, donde la n de n cuerpos quiere decir que múltiples objetos influyen sobre cada uno de los otros. Esto hace que las leyes de Newton sean incapaces por sí mismas de resolver esta nueva situación. Pero aún más, las grandes diferencias entre la masa del Sol comparada con los planetas hace que cualquier intento de resolver el comportamiento que tendrán sus órbitas implique calcular pequeñas aproximaciones que poco a poco estimen el comportamiento temporal de los objetos. Dicho de otra manera, y con este ejemplo creo que se puede entender, si queremos que una sonda vaya desde la Tierra hasta Neptuno, tenemos que calcular con mucha frecuencia cuáles son las fuerzas involucradas y cómo actúan para poder lograr el objetivo de llegar hasta allá. Un buen conjunto de datos sobre la trayectoria de una sonda que vaya de nuestro planeta al gigante helado deberá tomar en cuenta con mucha frecuencia la fuerza de gravedad que tiene o que siente esta nave de la Tierra, de la Luna, del Sol desde luego y de los planetas por los que va pasando.
Y en este punto ya se podrán imaginar lo que representó que desde los años 40 del siglo pasado hayamos incorporado a las computadoras en este tipo de cálculos. Bien, pues regresando al problema de la estabilidad del sistema solar, a la infinidad de pequeñas perturbaciones entre todos los planetas debemos incorporar el factor tiempo. El sistema solar es muy viejo, tanto el Sol como los planetas tienen unos 4.600 millones de años, y por lo que sabemos al Sol le quedan otros 5.500 millones por delante. Estamos hablando de un lapso de tiempo increíblemente largo, más de 10.000 millones de años así en números cerrados. Entonces, durante este tiempo, ¿ha permanecido o permanecerá estable el sistema solar con todos sus componentes? ¿Qué cambios podrían ocurrir y de qué magnitud serán? Bueno, dar respuestas a estas preguntas es de lo más complicado, como les decía, y lo mejor que tenemos actualmente son probabilidades de que ocurra tal o cual escenario. El tiempo de vida del sistema solar, como les decía, es enorme y la suma de las pequeñas perturbaciones muy al inicio de su formación podrían haber generado perturbaciones mayores, lo suficientemente grande como para empujar a uno o a varios planetas. Si imaginamos el caso del Sol, la Tierra y Júpiter, no podemos saber a muy largo plazo, en miles de millones de órbitas, por ejemplo, si la suma de las fuerzas entre ellos mientras se mueven se cancelarán y no producirán efectos mayores, o por el contrario, aumentarán lo suficiente como para producir grandes cambios en la excentricidad de las órbitas. Sin embargo, en lapsos de tiempo más reducidos, en decenas de millones de años, es posible realizar cálculos aproximados que nos permiten saber con cierta probabilidad, con cierta certidumbre, qué ocurrirá. Solo para terminar con el contexto histórico. Después de que Newton a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se preguntara por la estabilidad del sistema solar, muchos otros matemáticos y astrónomos trataron de dar una respuesta. Lagrange, Laplace, Henri Poincaré, o más cerca de nosotros en el siglo pasado los rusos Andrei Kolmogorov y Vladimir Arnold y actualmente Jacques Laskar. Todos ellos de una o de otra manera han estado involucrados en el problema. Pero fue hasta los años 80 cuando se dio un gran salto. Y esto vino, como les mencionaba, de la mano de los avances en computación, cuando los algoritmos de las simulaciones y de los modelos numéricos pudieron ejecutarse en varias computadoras a la vez, optimizando el tiempo de respuesta y dando la posibilidad de reducir los errores en los pequeños lapsos de tiempo. Aquí vale la pena comentar otra vez que la solución sobre una catástrofe planetaria muy en el futuro por acumulación de perturbaciones dinámicas a largo plazo en lapsos de miles de millones de años no puede darse en términos de un sí o un no, sino más bien en términos de probabilidades. Estamos ante una situación donde el sistema solar es caótico a largo plazo y por lo tanto imposible de predecir en rangos largos de tiempo. Bien, pues a pesar de eso, algunas simulaciones muestran que debido a las perturbaciones que provoca principalmente Júpiter, que por lo demás permanece bastante estable, los planetas interiores Mercurio, Venus y la Tierra serían de los primeros afectados. En algunos casos, el 1% de las simulaciones muestran que el planeta más pequeño y cercano al Sol se moverá de forma más excéntrica en su órbita, al punto de poder impactar contra Venus o ser tragado por el Sol. Esto dentro de los 5.500 millones de años restantes en la vida de nuestra estrella. Ahora, aquí podemos notar una aparente contradicción. Si el sistema solar es un sistema caótico, debido a que a muy largo plazo es imposible predecir las propiedades orbitales de los objetos, ¿por qué algunas de estas simulaciones dan ciertas probabilidades, que no son cero, de colisiones? Dicho de otra manera, ¿por qué los planetas interiores, Mercurio, Venus y la Tierra, han mantenido su estabilidad durante miles de millones de años a pesar de su movimiento caótico e impredecible? Si lo ponemos en una caricatura, parece como si el sistema solar interior estuviera dando pasos aleatorios cada pocos millones de años cerca de un precipicio de inestabilidad. ¿Cómo o por qué han sobrevivido millones de años sin caerse? Bien, pues recientemente un grupo de científicos acaban de publicar un trabajo que podría darnos la respuesta. El artículo es de Federico Mogavero, Nam Oak y Jacques Laskar, todos afiliados al Observatorio de París. Laskar, por cierto, es una de las vacas sagradas en la generación de modelos dinámicos y en el estudio de la estabilidad del sistema solar desde los años 80 del siglo pasado. Entonces la cosa está así.
El sistema solar es caótico. Las órbitas de los planetas tienen pequeños movimientos aleatorios desde su nacimiento, desde hace 4.600 millones de años, y lo tendrán hasta el final del Sol, en unos 5.500 millones de años, o incluso más. Pero, según lo encontrado por Mogavero, Oang y Laskar, el hecho de que el sistema solar esté dando pasos en su caminata aleatoria cada pocos millones de años simplemente refleja la dirección del caos. Los investigadores argumentan que la supervivencia de Mercurio durante miles de millones de años sugiere que esta dirección caótica máxima no es particularmente peligrosa. Dicho de otra manera, los planetas dan pasos al azar en una dirección paralela a este borde imaginario que nos lleva a un precipicio, a un acantilado de caos, pero a muy largo plazo siguen los patrones bien definidos dentro de sus respectivas órbitas o dentro de sus respectivos carriles. En este trabajo los científicos usaron unas cosas llamadas integrales de cuasi-movimiento, que son cantidades cuasi conservadas y podemos pensar en ellas como cantidades que se conservan más o menos durante escalas largas de tiempo, incluso en presencia de un comportamiento caótico. Por ejemplo, la energía total de un sistema es algo que se conserva en el tiempo. Sin embargo, en un sistema caótico, incluso la energía total podría no conservarse exactamente. En este caso, podemos buscar una nueva cantidad que esté casi conservada y que representa los grados de libertad más lentos de la dinámica. Esta cantidad es una cantidad cuasi conservada. Así, Mogavero y sus colegas descubrieron que estas cantidades cuasi conservadas restringen que el caos llegue a las órbitas de los planetas interiores y desempeñan un papel crucial en su estabilidad estadística cuando estamos hablando de tiempos comparables a la vida total del sistema solar. Dicho de otra manera, los planetas dan pasos al azar en una dirección paralela al borde de un acantilado, como les decía en el ejemplo, pero ese camino está bordeado por estas cantidades cuasi conservadas que mantienen a los planetas en sus carriles. Y además, esos bordes o montículos de protección para que no se caigan por el acantilado crecen con el tiempo. Todo indica que la estabilidad del sistema solar crece con la edad. Y entonces, ¿Mercurio perderá su órbita y se estrellará contra Venus o será tragado por el Sol? La respuesta corta, como al inicio, es no estamos seguros, aunque todo parece indicar que la probabilidad es muy pequeña. Y en este punto cerraremos con una reflexión final sobre el resultado de Mogavero y sus colaboradores. Tal vez los sistemas planetarios se forman con más planetas de los que vemos hoy y con órbitas más próximas entre sí. Imaginemos que esto ocurrió en el sistema solar. Tales configuraciones serían inestables y darían lugar a colisiones que dejarían órbitas más separadas. Los sobrevivientes podrían entonces continuar desestabilizándose a sí mismos, pero en un menor grado cada vez. ¿Podría el sistema solar haber tenido más planetas de los que observamos hoy en día? ¿Hubo colisiones entre ellos muy al inicio, hace 4.600 millones de años? ¿Acaso salieron expulsados algunos planetas recién nacidos y terminaron o cayendo en el Sol o chocando contra otros o incluso despedidos hacia el espacio? En el caso de las colisiones, estamos casi seguros de que un objeto del tamaño de un planeta impactó contra la Tierra hace unos 4.600 millones de años, dando origen a la Luna. Pero de eso les platico en otra ocasión. Como siempre, en la descripción les dejo algunas referencias. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Únete a la comunidad de las narices de Tico y apoya este proyecto. Hay muchas formas de hacerlo, pero una muy directa es como miembro del canal. Muchísimas gracias.